capaz de repetir esta frase? すもももももももものうち、すもももももももう売れた。¡Yay! Seguramente no, y si lo estás repitiendo son con los sonidos que ya conoces de tu lengua. Y seguramente no hayas sido capaz de escuchar todos los sonidos que realmente contiene esta frase. ¿Por qué ocurre esto? Porque a veces nos resulta tan difícil aprender otros idiomas y pronunciarlos y hacernos entender y que nos entiendan. Quédate porque te lo cuento en este vídeo. ¡Hola! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. En este canal hablo sobre mi vida, sobre viajes, sobre cómo aprender idiomas, así que si no quieres perderte nada de contenido, te invito a que le des like a este vídeo y te suscribas para no perderte nada. Y si ya me conoces, bienvenido a un vídeo más. Como habéis visto en la intro y también en el título aquí abajo, imagino que estáis aprendiendo idiomas, lenguas y que tenéis alguna dificultad. En este vídeo os voy a explicar qué errores estamos cometiendo y que nos está impidiendo aprender idiomas de la mejor manera posible. Y es que cuando aprendemos idiomas podemos encontrarnos con varias dificultades y varios problemas. Los más habituales son tener problemas de pronunciación y a consecuencia de este primero tener miedo a quedar en ridículo, a que no nos entiendan, a que resultemos incomprensibles ante un hablante nativo. No entiendo nada. Y es que así funcionan las lenguas y los sonidos de las lenguas. Ya veréis cómo no es tan misterio. Vamos a hacer un poquito de teoría. Trubetskoy fue el primero en hablar de la criba fonológica. ¿Qué es eso de la criba fonológica? Bueno, pues básicamente es que cada lengua tiene un sistema fonológico diferente, unos sonidos diferentes. Cada sistema fonológico hace una criba. Pasamos por el tamiz los sonidos. Desde que somos pequeños, de hecho, antes de ser pequeños, cuando somos muy pequeños y estamos en la barriga de nuestra madre, ya empezamos a oír y a descodificar sonidos de nuestra lengua materna. Y ahí empieza nuestro pequeñito cerebro a cribar, a pasar por el tamiz la lengua que estamos percibiendo, los sonidos que estamos recibiendo. Por lo tanto, dentro de un plano, por supuesto, inconsciente y automático, nuestro cerebro detecta cuál es nuestra lengua materna y qué sonidos y qué fonemas estamos recibiendo constantemente y cuáles no. Así, podemos quedarnos con los sonidos que efectivamente se usan en nuestra lengua materna y que son los que estamos recibiendo constantemente, y descartamos todos los sonidos que no tenemos y que no oímos en nuestra lengua materna. Por lo tanto, estamos diciendo que cada lengua tiene un sistema de criba diferente. Unos filtran unos sonidos y otros filtran otros sonidos, descartando los de esta lengua anterior. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde está el problema? Pues que todo es perfecto mientras tengamos nuestra lengua materna, pero ¿qué ocurre cuando queremos aprender una lengua que no es nuestra lengua materna? Que nos encontramos con muchos errores y con incomprensiones. Y es que estamos interpretando, fonológicamente hablando de sonidos, una lengua con nuestros sonidos de nuestra lengua materna. Para que quede claro en palabras muy llanas, aquí tenemos nuestra lengua 1, que es nuestra lengua materna, con su sistema fonológico ya cribado, ya limpiado, con los sonidos que hemos percibido y oído desde que éramos muy pequeños. En este otro lado tenemos la lengua 2, lengua extranjera, que es la lengua que estamos aprendiendo en este momento y que tiene un sistema fonológico y cribado diferente al de nuestra lengua materna. Filtramos todos estos sonidos de esta lengua segunda o lengua extranjera con los sonidos de nuestra lengua materna. ¿Y qué pasa? Pues que no funciona así. Lo que estamos haciendo es aprender, por ejemplo, inglés, español, polaco, utilizando los sonidos que ya tenemos en nuestro cerebro, los sonidos de nuestra lengua materna y no los sonidos de esa lengua, porque no los tenemos hasta este momento. ¿Esto qué produce? Produce lo que hemos visto al principio de este vídeo, que no oigamos los sonidos y por lo tanto no seamos capaces de pronunciar correctamente porque no somos capaces de oírlos. Just repeat after me. Je m'appelle Claude. Je te coupe plow. Let's try it again. Okay. Je m'appelle Claude. Je te plie blue. Sounds exactly the same to me. Je m'appelle Claude. Je te floop flea. Y este fenómeno es conocido como la sordera fonológica, y es que somos incapaces, por una explicación simplemente biológica y del desarrollo de nuestro cerebro y de nuestra lengua materna, de oír los sonidos nativos de otra lengua, porque no son nuestros sonidos cribados, son otros fonemas. Te amo y punto sería. Eu te amo, ponto final. 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 Eu desisto disso, é muito difícil. Eu desisto disso, é muito difícil.
Eu desisto disso, é muito difícil. ¿Qué está provocando esto? Pues que no sea muy difícil avanzar en esta lengua extranjera, este choque en la pronunciación y este problema de pronunciar, de sonidos que nos entiendan. Por ejemplo, para que esto sea muy claro, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, un hablante norteamericano empieza a aprender español? Esto a los españoles nos resulta muy gracioso, y es que ellos hablan con mucho acento, pronuncian tal que así: por favor, dame una paella de pollo. En mis clases hay libros y escritorios. Mis maestros es muy simpático y divertido. ¿Qué están haciendo? Pues simplemente coger los sonidos cribados de su sistema fonológico, de su lengua materna, y los están aplicando para el español, pero no suena así el español. Y al revés, cuando los españoles aprendemos inglés, decimos cosas como hello, how are you? How are you today? I'm fine, thank you. And you? Would you like to do some shopping? Yo no sé qué es some shopping. Claro, así no hay que se engancha la historia. Some shopping. Que también es un error, porque estamos cogiendo sonidos de nuestra lengua materna, el español, y estamos codificándolos para el inglés. Pero esto no funciona así, son lenguas diferentes, tienen sistemas de criba diferentes. Así que, ¿qué podemos hacer para superarlo? ¿Qué podemos hacer para aprender idiomas, oír estos sonidos y poder pronunciarlos correctamente? Bueno, pues el mejor antídoto es ir al país donde hablan esa lengua y provocar una inmersión total en la lengua. Así, al estar constantemente recibiendo sonidos de esta lengua de hablantes nativos, es como facilitamos muchísimo el proceso de oírlo, entenderlo y también de producir nosotros estos fonemas y estos sonidos. Por supuesto, sé que es muy difícil. Actualmente, con esta pandemia, no podemos movernos internacionalmente como nos gustaría, y además se puede dar el caso de que no tengamos los medios económicos o nuestras circunstancias vitales no nos permitan viajar. Entonces, ¿qué hacemos para aprender una lengua? Hay otras opciones. Os voy a dar 3 consejos, para mí una importancia ascendente, es decir, que el consejo número 3 es el más importante para mí, pero no hay que saltarse tampoco ni el primero ni el segundo paso. Una de estas opciones, que ya lo he dicho en otros vídeos de aprender idiomas, que te lo dejo por aquí, es que veas películas en versión original, series, leas en la lengua que estás aprendiendo, ya sea prensa, libros, revistas, lo que sea, que veas vídeos en YouTube, lo que tú quieras, pero que intentes estar escuchando mucho esta lengua. Como segundo paso o segundo consejo sería que estudies a fondo los sonidos de esa lengua, los fonemas, uno por uno, cómo suena cada sonido, cómo suena en esta palabra, cómo suena en esta otra. Con tiempo y con dedicación ya verás cómo empiezas poco a poco haciendo oído, y eres capaz también no solo de oírlo y distinguirlo, sino también de producir esta palabra y este sonido. Por último, y el más importante, te lo voy a dejar ahora mismo en pantalla, es una extensión que he encontrado de Chrome y que me parece una maravilla para que podamos matar esta sordera fonológica y no estemos sordos nunca más. Esta extensión de Chrome es completamente gratuita y se llama Read Aloud, que juega con esta palabra en inglés de read out loud, leer en voz alta. ¿Y qué es lo que hace? Pues básicamente lo que nos dice en su título. Cuando vas a una web, puedes marcar el contenido que quieres que esta extensión de Chrome te lea, y te lo lee tal y como lo haría un hablante nativo. Por lo tanto, estamos facilitando mucho ese input, esa llegada de sonidos nativos, para que poco a poco podamos codificarlos, oírlos bien, percibirlos bien y en un futuro producirlos también. Por lo tanto, lo que hay que tener en mente es que es un proceso, por supuesto, no de un día ni de 2, sino que las cosas de palacio van despacio. Va a llevar tiempo, va a llevar dedicación y también mucho amor hacia esta lengua extranjera que estamos aprendiendo, pero todo es posible. Todo, todo, todo. Así que mucho ánimo, porque se puede dejar de ser sordo fonológicamente hablando. Por ejemplo, en mi caso personal, yo ahora mismo vivo en Polonia y durante el primer año estando aquí era incapaz de distinguir los sonidos del polaco. Cuando ellos hablaban, hay sonidos que yo sentía que eran iguales, exactamente iguales. Sin embargo, ahora que llevo ya 2 años y medio aquí, siento que empiezo a distinguir estos sonidos y que también puedo ahora producirlos, lo cual es maravilloso. Pero como digo, toma tiempo y necesitas darle a tu cerebro espacio para que no solo tenga esta criba fonológica de tu lengua materna, sino otras cribas de otros sistemas fonológicos. Y sin más,
Este ha sido el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido algo y que os sea útil. Como sabéis, yo soy profesora de lenguas extranjeras, en este caso de español, y siempre busco lo mejor, las herramientas que permitan que mis estudiantes aprendan español de manera rápida, eficaz y consolidando la lengua. Y no solo lo busco en mi faceta de profesora, sino yo también como estudiante y aprendiente de idiomas. Así que espero que todos estos consejos te sirvan. Déjame en comentarios si conoces más consejos para poder oír estos sonidos y distinguirlos y no estar sordos. Déjamelo todo por aquí. ¿Conocías la sordera fonológica? Déjamelo también por aquí porque es un tema muy interesante. A mí que me encanta la lingüística, este es un tema apasionante. A mí me gusta mucho, mucho. También, muy importante, si te ha gustado este vídeo, déjame un buen like, que yo lo vea, para que pueda hacer más vídeos de mejor calidad, y suscríbete para no perderte otros vídeos de esta nueva sección de aprender idiomas, porque mi próximo vídeo será sobre por qué los adultos tenemos tanta dificultad en aprender idiomas, mientras que los niños es muy fácil. ¿Por qué ocurre eso? ¿Y qué podemos hacer para facilitarnos la tarea de aprender idiomas? Suscríbete y activa la campanita para que te llegue notificación y no te lo pierdas. Y sin más, muchísimas gracias como siempre. Os mando muchos besos y nos vemos muy prontito aquí en mi canal. ¡Chao!